Mandolina és el títol d'un blog de cuina que corre per la xarxa i el seu autor és el Josu Adánez, un blogger atípic amb un blog atípic, o almenys segons els cànons dels perfils dels blogs i bloggers que coneixem darrerament. El Josu col·labora parlant de cuina en un programa radiofònic i ho fa ja que la seva forma d'explicar als seus seguidors les seves receptes és diferent. Totes elles tenen una història al darrere i el seu llenguatge és del tot col·loquial. El que el fa diferent és que combina sovint, sense adonar-se'n, les seves explicacions amb recomanacions musicals, la seva segona gran passió. El Josu, a part de moltes altres coses, és el bateria del grup musical d'Andorra, Madre Tomasa. Soy Josu, vengo de Donosti, llevo 8 años aquí en Andorra y me dedico a la informática y básicamente soy un músico, cocinero, informático y padre ejemplar, que sería lo que definiría a grandes rasgos la esencia de mi persona. Tengo un blog que se llama La Mandolina, que el nombre evoca tanto la parte de cocina, que es un instrumento para hacer cortes finos, y también es un instrumento musical y creo que conjuga lo que vendría a ser la unión entre música y cocina, que son mis dos grandes pasiones. And I try to quench my thirst. Como músico, bueno, empecé a tocar el piano, luego me pasé al violín, al chistu, que es un instrumento de Euskadi, una flauta que suena bastante agudo y tal, y luego empecé con guitarra española y todo esto a nivel individual. Y a la que me salieron los greñufos locos, estuve con unos amigos, montamos el típico grupo de quinceañeros en un garaje, en el garaje del padre de alguien. Y más que nada hacíamos ruido, era sobre todo ruido con partes musicales que yo creo que eran más casualidad que otra cosa. Y después de esto seguí con la batería y me reclutaron el Fano y el Oriol Vilella, y empecé con Madre Tomasa, que es un proyecto yo creo que es el proyecto más serio en el que he estado, y la verdad es que estoy muy a gusto, son una gente excepcional, son unos músicos increíbles y yo me lo paso muy bien. Con Tomás hacemos un rock de raíces americanas, básicamente sería eso. Cada uno, al principio, siempre que comienzas con una banda, la gente que compone tiene unas ciertas características que hacen que los temas sean más suyos, y en el primer EP que hicimos, el Deep Jobs, se nota perfectamente cuando un tema es de Fano o cuando otro tema es de Oriol, que son los compositores principales de la banda. Y claro, son temas que ya traen muy trabajados y sonaban muy a su rollo. Y a medida que hemos ido tocando, nos hemos ido conociendo y todo esto, creo que hemos conseguido hacer una banda. En lugar de tener individuos, tener un grupo cohesionado. Y ahora sabemos escucharnos, sabemos dejarnos espacio y estamos en un punto espectacular. Con Madre Tomasa acabamos de sacar el segundo EP, que se llama Blackstone, que tiene unos tintes más folky, más de un rollo country. Ahora mismo está de moda, no es que nos hayamos unido a la moda, sino que, quieras que no, cuando hay una corriente tan amplia de una música, te acaba llegando, lo vas escuchando, lo vas interiorizando y es lo que te sale. Y yo la verdad es que estoy muy contento con esto. Empecé desde muy joven con el tema de la música y me gusta mucho salsear, y me gusta mucho probar cosas nuevas, y he alcanzado la mediocridad en un montón de instrumentos. Pero o sea, creo que la gran característica que puede definirme a mí como músico
es esto, que no he conseguido ser excepcional en nada, pero he ido probando de aquí y de allá. Y también en la cocina creo que es un poco similar, o sea, no me salen platos espectaculares, no he sido un gran estudioso, no he dado ni un curso, pero voy probando de aquí y de allá y voy cogiendo ideas y al final pues la música y la cocina tienen mucho en común. Como músico, la única forma que tienes de mejorar es practicando y practicando, o sea, el talento está bien, pero si no lo trabajas no sirve de nada. Y la cocina es lo mismo, o sea, no puedes esperar tener un plato espectacularmente realizado y con una técnica asombrosa si no lo has hecho varias veces, si no lo has practicado antes. I pel Josu, les receptes de la mandolina són el fruit de les seves pràctiques culinàries, unes pràctiques gens pensades que sovint es transformen en experiments i per això el titula Cocina meticulosamente improvisada, una frase que té molt a veure també amb els seus gustos musicals. Esta frase de cocina meticulosamente improvisada es de Pedro Chillón, un músico que vino aquí a la Fine Oran a tocar y la leí. Estoy suscrito a su página de Facebook y tenía un concierto que era música meticulosamente improvisada y me gustó mucho el detalle de la preparación para la improvisación. Y también en el blog va mucho de esto y como veía que entroncaba mucho con la esencia del blog, me lo puse como subtítulo. Al final yo no tengo mucho tiempo como para hacer 3 pruebas de un plato, sacar todas las fotos y la mejor de todas la selecciono y busco un encuadre perfecto para la foto. A mí se me ocurre algo, me lo apunto en el iPad, pongo 3-4 notas y lo hago. Avui el Josu ens ensenya a preparar mini croissants farcits de botifarra negra i poma, una recepta que podria semblar que és de difícil elaboració, però no ho és. I és que cada cop més el Josu publica a la mandolina plats més sofisticats amb títols més glamurosos, responent a una autoexigència que va en funció de l'èxit del seu blog. Los inicios del blog lo que tenía como objetivo era tener un sitio donde pudiera almacenar las recetas. Al principio empecé con fichas donde iba apuntando, pero me resultaba poco práctico porque estar en la cocina con el boli, la ficha, la sartén y tal no me daba la suficiente agilidad como para tenerlo todo pillado. Entonces abrí el blog, un blog gratuito porque tampoco tenía muchas esperanzas que lo fuera a ver nadie aparte de mi madre y yo. Y hacía las fotos con el iPad, o sea, el medio me era mucho más favorable porque simplemente y lo sigo haciendo, voy cocinando y le voy sacando fotos. Entonces, al cabo de un día o 2, con solo mirar las fotos ya me acuerdo de lo que estaba haciendo. En lugar de tener que ir con el boli apuntando, la forma esta de trabajar me era mucho más práctica. Pero bueno, las recetas que hacía al principio eran una cosa sencillita, un poco de pasta con alguna salsa que había encontrado y decía, mira, esto no lo tengo que juntar, o le echaba guindilla a la salsa de tomate y decía, coño, esto me va a venir bien para el futuro. Y lo empezó a mirar gente, se empezó a correr la voz, puse algún enlace en Facebook y no sé, o sea, al final la gente empezó a comentar. Claro, viniendo de Donosti es un sitio con una cultura gastronómica que te exige mucho y cuando tienes colegas que ya están viendo lo que haces y tu madre te dice, pero hombre, ¿cómo me has hecho esto? Que tener la sartén hecha una mierda. Todo este tipo de cosas que inevitablemente salen porque no era el objetivo hacer un blog de cocina de un altísimo nivel, sino hacer una cosa para andar por casa. Pues al final esto se ha convertido en el que tengo ya que buscar un poco el encuadre, tengo que buscar hacer la foto para que quede el fondo difuminado. Y bueno, sigo con el iPad intentando, pues eso, intentando cubrir mis propias expectativas. El título es esencial, o sea, al final el gancho es el título, eso
Eso es fundamental. Aunque le pongas unos detritos de ternera, le tienes que llamar delicias de ternera. Gran parte de la explosión de éxito del blog ha venido por la Creu, que en su programa de Caro Creu, que me invitó a hacer una pequeña sección de cocina y bueno, charlamos de todo un poco. Ella me propuso también el tema de maridar los platos con música, que es algo que me parece muy original. Me cuesta muchísimo hacerlo, porque hay veces que un plato puedes tener claro que es más rock o más suave, más jazzero y tal, pero hay cosas como ventresca de atún con agua de tomate que no sé por dónde cogerlo, la verdad. Y bueno, algo al final coges de la lista de Spotify que tengas por ahí y lo que más se aproxime a esto lo pones. O si no, también suelo maridar los platos con lo que estoy escuchando en ese momento, porque a mí me gusta mucho ir cocinando con la música puesta. Però deixem que sigui ell mateix, el Josu, que ens expliqui per què ens prepara el plat d'avui, com ho fa i amb quin tema musical el podem maridar. Mi madre me trajo unas morcillas de Burgos que están increíbles y pensé cómo hacer algo para el blog y claro, en esta exigencia que me provoca todo lo que hemos estado hablando antes, pues no podía hacer una morcilla, un bocata de morcilla y lo he metido en un hojaldre. Tienes que hacer unos triángulos de hojaldre, meter un poco de la masa que se hace con manzana pochadita y morcilla, metes un poco, lo enrollas y le haces los cuernecillos. Sobre la misma columna, abrazado sueño y tiempos, abrazado sueño. Este plato lo vamos a maridar con Camarón, la leyenda del tiempo. En este disco Camarón pasó del cuadro flamenco normal a meter un bajo eléctrico, a meter una batería, a meter unos teclados y para esa época fue totalmente revolucionario. Y fue tan revolucionario que tuvo el rechazo del propio núcleo flamenco. La mandolina, però, no s'acaba amb un blog i un espai a la ràdio, sinó que a hores d'ara també existeix una aplicació per Android que us podeu descarregar de forma gratuïta a través de Google Play i que us permet consultar les receptes de forma totalment offline. Si això no és poc, que sapigueu que el Josu està escrivint a hores d'ara i maquetant un llibre de la mandolina.